Tema 0. Potencia y altura. Este tema sirve de nexo entre el bloque ya visto de mecánica de fluidos y el bloque de máquinas hidráulicas. En el tema de mecánica de fluidos, ecuación de conservación de la energía, se dedujo que la potencia consumida por una bomba es el caudal por la presión de remanso a la salida menos la presión de remanso a la entrada. La presión de remanso es la presión más ρV al cuadrado partido por 2, y en máquinas hidráulicas vamos a introducir también el término ρGZ. Veamos cómo aplicar este resultado a una instalación sencilla. Tenemos un depósito de aspiración que contiene líquido y que se encuentra a la presión de aspiración. De este depósito parte la tubería de aspiración que está sumergida en el líquido una profundidad h. A continuación está la entrada de la bomba y la salida de la bomba. Seguidamente se encuentra la tubería de impulsión que descarga en un depósito de impulsión que contiene líquido hasta una altura h' y que se encuentra a la presión de impulsión. La diferencia de cotas entre las entrefases libres de líquido es lo que se denomina altura geométrica h sub g. Para calcular las presiones de remanso, escribimos la ecuación de movimiento turbulento para el caso estacionario y para una tubería de diámetro constante. Al integrar esta ecuación, se obtiene un resultado cuyas dimensiones son las de la presión, es decir, Newton partido por metro cuadrado. Si multiplicamos y dividimos por metro, obtenemos Julio por metro cúbico. Es decir, hablar de presión o de ρGZ es lo mismo que hablar de energía por unidad de volumen. Normalmente el fluido de trabajo es agua. Como la densidad del agua y la gravedad son constantes, es muy frecuente en máquinas hidráulicas hablar de energía en metros. Integremos la ecuación de movimiento turbulento para la tubería de aspiración. En S igual a 0, la presión es la de fluido estática, presión de aspiración más ρGH, menos el término debido a la succión. Y la cota es menos h. En S igual a longitud de aspiración, la presión es la presión a la entrada de la bomba y la cota es la cota a la entrada de la bomba. Introduciendo las condiciones de contorno en la ecuación de movimiento turbulento, queda la siguiente expresión. Menos ρGH se va con ρGH y agrupando estos tres términos, resulta que la presión de remanso a la entrada menos la presión de aspiración es igual a las pérdidas por fricción de la tubería de aspiración. Integremos la ecuación de movimiento turbulento para la tubería de impulsión. En S igual a 0, la presión es la presión a la salida de la bomba y la cota es la cota a la salida de la bomba. En S igual a longitud de impulsión, la presión es la del ambiente al que descarga, es decir, la de fluido estática, presión de impulsión más ρGH', y la cota es la altura geométrica menos h'. Introduciendo las condiciones de contorno en la ecuación de movimiento turbulento, queda la siguiente expresión. Más ρGH' se va con menos ρGH', y agrupando estos dos términos, resulta que la presión de impulsión menos la presión de remanso a la salida de la bomba más la inercia más ρGH sub g es igual a las pérdidas por fricción de la tubería de impulsión. Teniendo en cuenta que lo normal es que ambas tuberías tengan el mismo diámetro y restando las expresiones anteriores, obtenemos que la potencia que gana el fluido es ρ por Q por G y por este corchete.
La energía que gana el fluido se invierte en vencer la altura geométrica, en vencer la diferencia de presiones entre los depósitos de impulsión y de aspiración, en vencer la fricción de las tuberías de impulsión y de aspiración y en darle una determinada inercia al fluido. Al interior del corchete se le denomina H. Hasta ahora solamente hemos tenido en cuenta las pérdidas por fricción de la tubería de impulsión y de la tubería de aspiración. Sin embargo, en una instalación hay otros elementos: válvulas, ensanchamientos, estrechamientos, codos, y todos estos elementos se pueden modelar mediante un factor de pérdida de carga localizada o mediante una longitud equivalente. Las pérdidas de la instalación son, por tanto, las correspondientes a una longitud total L, que es la suma de la longitud de aspiración más la longitud de impulsión más las longitudes equivalentes. La altura ganada por el fluido es la altura geométrica más la diferencia de presiones entre los depósitos de impulsión y de aspiración entre ρg, más las pérdidas de la instalación, más el término de la inercia, que suele despreciarse a menos que tengamos un ventilador. La potencia que gana el fluido al atravesar la bomba es ρQgh. La potencia que consume la bomba es mayor, ya que la bomba tiene pérdidas hidráulicas, volumétricas y mecánicas. La potencia que consume la bomba es la que gana el fluido entre el rendimiento. Veamos el caso de una turbina para una instalación sencilla como la de la figura. Tenemos un depósito abierto a la atmósfera que contiene líquido hasta una altura H'. Del depósito parte una tubería forzada. A continuación, la entrada de la turbina, la salida de la turbina y el tubo difusor sumergido en líquido una profundidad H. La diferencia entre las entrefases libres de líquido es la altura geométrica H sub G. En este caso, la altura que pierde el fluido es la altura geométrica menos las pérdidas de la instalación. La potencia que pierde el fluido es ρQgh. La potencia que proporciona la turbina es más pequeña que la que pierde el fluido, debido a las pérdidas de la turbina, e igual a la potencia que pierde el fluido por el rendimiento. Resumiendo, para una bomba, la altura que gana el fluido es la necesaria para vencer la altura geométrica, la diferencia de presiones entre ambos depósitos y para vencer las pérdidas de la instalación. Para una turbina, la altura que pierde el fluido es la que tenía inicialmente, es decir, la altura geométrica, menos las pérdidas de la instalación. El término de la presión no aparece porque lo normal en una turbina es que ambos depósitos estén abiertos a la atmósfera.